Programa El Devocional Espiritual. Una palabra que viene del cielo. Este será un encuentro con Dios. Bienvenidos. Hola a todos en esta hora, Dios les bendiga a todos los que se han conectado o se van a estar conectando durante esta transmisión o quizás después de que se grabe este video. A todos y a todas, Dios les bendiga. Este es un precioso programa que queremos traer pues cuando Dios nos ha permitido y nos da la vida, llamado el programa El Devocional Espiritual. Lo hemos traído para todos ustedes los días jueves. En el transcurso del día siempre va a haber una persona aquí enfrente o va a haber un video acá queriéndolos motivar, queriéndoles decir a ustedes de que Dios quiere que nosotros tengamos devocionales, meditaciones, experiencias a través lógicamente de su palabra. Así de que sean todos bienvenidos. Yo soy el hermano Alejandro, para los que no me conocen, aún para los que me conocen también les bendigo, les saludo en el amor del Señor y aquí atentos a lo que el Señor quiera traernos en este devocional espiritual. Somos la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, ubicados allí en Dos Quebradas, La Capilla. Para todos los que de repente nos han visto subiendo estos videos, subiendo prédicas, subiendo nuestros cultos que hacemos durante semana o fines de semana. Acabamos de salir de una preciosa convención nacional de damas. Qué gozo, qué alegría los que estuvimos allí. Unos sirviendo, otros colaborando allí en las cocinas. Otros deseando que en oración pues esto saliera de la mejor manera, y la verdad que Dios, desde el clima hasta lógicamente el gozo, la alegría de los hermanos y la prédica, más todo lo que fue el evento, amén, fue una gran victoria para los que estamos en esta parte del país, zona 12, el eje cafetero, así que también para todos ellos bendiciones. Vi un pueblo unido, trabajando, no solamente yo, sino todos los que pudimos tener el privilegio de estar en ese lugar. Dios les bendiga a todos y a todas los que también fuimos parte de este evento de una u otra manera. Que Dios bendiga esta obra, que esta obra Dios la lleva hacia adelante, y qué bueno es que sigamos haciendo estos eventos a nivel nacional, porque yo sé que Dios nos ha llamado para cosas grandes en esta zona del eje cafetero, para que juntos trabajemos y sigamos queriendo entender de que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Bueno, vamos hoy a tocar un tema importantísimo. Yo estoy seguro de que vamos a aprender a través de estos videos. Y hoy quiero hablar sobre un tema que se llama Demas, el hombre que abandonó al apóstol Pablo. Así es, Demas, el hombre que abandonó al apóstol Pablo. Así de que vamos a irnos rápidamente a las escrituras. El tiempo corre, la intención es que podamos tratar estos puntos espirituales, escritoriales de la Biblia, para que podamos aprender algo más de lo que quizás Dios nos ha venido enseñando, a los que ya tenemos un conocimiento y a los que no, decirles de que Dios hoy nos está llamando a que seamos espirituales, a que seamos fuertes, a que vengamos a Él, a que no nos rindamos, a que a través de estas experiencias y de estas biografías pues podamos nosotros aprender también. Si hemos sido personas que hemos escuchado, cuando hemos acudido al mensaje, decirle que Dios tiene misericordia. Dios quiere que nosotros actuemos a tiempo para que la misericordia y la gracia de Dios pues no se aparte de nosotros. Así que bienvenidos a todos bajo este tema, además, el hombre que abandonó al apóstol Pablo. Vamos a abrir entonces las escrituras sin más preámbulos. Vamos a irnos a 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4, el versículo 10. Lo voy a leer para todos ustedes, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, dice: porque Demas me ha desamparado,
Mire qué palabras del apóstol Pablo. Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Hagamos una corta oración El devocional para que podamos espiritual. entender de que Dios pues, tiene cosas impresionantes Una para palabra nosotros. que viene Yo del estoy seguro de que van a haber cosas mejores para los que creemos hoy en el Señor, en este programa que se llama El Devocional Espiritual. Padre de los cielos, hoy te pedimos que sigas tocando nuestras vidas, que sigas tocando la vida de los que han de venir por primera vez a estas redes. Gracias, Señor, por este espacio que tú nos abras como iglesia, para que muchos otros también crean de que tú eres el Señor, y de que necesitamos aprender también de aquellos que ya pasaron tantas experiencias bonitas, algunas no tan bonitas, pero que de todas ellas, Señor, queremos hoy hablar de este mensaje de la palabra, y que tú nos des entendimiento. Sería un privilegio para nosotros. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Amén. Sean todos bienvenidos a este precioso devocional. Bueno, poco se sabe a través de las escrituras, la verdad, acerca de Demas. Y desafortunadamente de esta escasa información, pues se sabe que al final de la vida de Pablo, pues Demas, él abandonó el ministerio. Y dice la Biblia que volvió al mundo, lógicamente amando a ese presente siglo. Y a través de este video quiero que profundicemos un poco más en la vida de este colaborador de Pablo. Creemos que hoy podemos entender acerca de su comportamiento. Y lo vamos a comparar con el comportamiento de muchos siervos de Dios en nuestra época actual, o de muchos líderes o de muchos servidores que están incluso, no digo a nuestro alrededor cercano, porque la intención es que tengamos gente cercana que ame a Dios, que se fortalezca en Dios, pero que a la vez en medio de las debilidades pues no seamos tan débiles de volver atrás, sino que podamos ser columnas espirituales delante de Dios en la iglesia, y que si tenemos debilidades, si de repente hay problemas, hay dificultades, pues busquemos la solución, primero con el Señor y segundo con la persona o con las personas involucradas, para que nuestra fe no se afecte y podamos seguir el camino de salvación. ¿Quién fue Demas? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Por qué se apartó del camino del Señor? Esto puede ser una meditación práctica para nosotros en el día de hoy. Estimados oyentes, amados que hoy se acercan a nosotros a través de este precioso video. ¿Quién fue Demas? Pues, como se mencionó anteriormente, poco se sabe a través de las escrituras sagradas acerca de Demas. Su nombre se sabe que es de origen hebreo, y es una forma abreviada, por así decirlo, de escribir Demetrio. Y el nombre Demetrio, porque como es un origen hebreo, Demeter significa al que se consagró o el que se consagró, hablándolo en términos hebreos, ya que también tiene un significado, ¿sí?, en el griego, que significa consagrado a Demeter, ahí con tilde en la primera E, la segunda E, Demeter, o consagrado a la madre tierra, si lo vamos a poner como un significado griego. Demeter es la diosa griega de la agricultura, aquella que nutría la tierra, y el nombre Demetrio, que significa madre tierra. Pero si nos vamos más al nombre de Demas, Demas fue un colaborador del apóstol Pablo, y sin duda muy valioso, ya que en algunas cartas el propio apóstol menciona su nombre. Miremos lo que dice Colosenses capítulo 4, verso 14. Los que tienen Biblia, los que de repente tienen digitalmente la palabra del Señor, vamos a la escritura, que también lo importante es que podamos hoy compartir la palabra del Señor.
Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Este fue el punto que trajimos. Alabados al Señor como base en esta biografía. Pero también dice en Filemón capítulo 1. Filemón capítulo 1 verso 23 dice que te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo, Marcos, Aristarco y Demas. Demas y Lucas, dice mis colaboradores. Se dice que Demas creció en la fe aprendiendo del propio apóstol, así como de Marcos, autor del Evangelio de Marcos, Lucas, autor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces imaginémonos cuántos milagros, cuántas hazañas presenció Demas, cuántos discursos apasionados de Pablo, Marcos, de Lucas y quizás de otros siervos del Señor que predicaban y enseñaban la palabra del Señor para ese momento. Mire, si había un lugar en el planeta donde la enseñanza de Cristo era abundante, ciertamente era al lado de estos hombres de Dios. Algo muy parecido, incluso puedo decirlo con muchas diferencias, sí, lógicamente, de ese tiempo a este tiempo, a lo que Dios nos permite ver a nuestro alrededor. Cuántas y tantas prédicas, personas también que son consagradas, son santas, tienen un llamado de parte de Dios. Pero si nos vamos ya a la vida de Demas, pues tuvo unos grandes maestros a su alrededor, personas quienes eran llamados por el Señor, quienes tenían virtudes a través de esa fe, de esa consagración que él veía en ellos, y que a través de la prédica de la palabra él podía aprender. Alabado sea el Señor. Parece difícil imaginar que alguien haya abandonado la fe cristiana después de haber sido compañero y colaborador de hombres tan distinguidos, queridos, pero lastimosamente es lo que ocurrió. Ahora, la pregunta que me hago, que podemos hacernos en esta hora es: ¿cuáles fueron las motivaciones de Demas? Que todos los que conocen a Cristo y tienen las primeras experiencias de ese amor, pues se emocionan y nos emocionamos y nos apasionamos por él. Estoy seguro que Demas también lo sentía, que Demas también vivía ese cristianismo con un amor, con un primer amor verdadero. Qué maravilloso es ser acunado por Dios, ser tenido por Dios y que Dios nos ponga en sus brazos. Qué emocionante es sentir su presencia, ¿verdad? Y más maravilloso es escuchar su voz. Alabado sea Cristo para siempre. Porque cuando un hombre tiene contacto con este tremendo Dios, ya no quiere saber de nada más en la vida. Porque todo lo que le faltaba en su vida se completa a través de Jesús. Así es, a través de las Escrituras se nos viene a completar nuestra vida, que muchos vacíos tenían antes de conocer al Señor. Y en Demas, en particular, estoy seguro de que también tuvo momentos de vacío en su corazón, ya que vino a Cristo a través de los apóstoles. Y sin embargo, a pesar de todo esto, las Escrituras son enfáticas en decir, en la cual nosotros tenemos que entenderlas. Miremos lo que dice Juan, capítulo 16, verso 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Alabado sea Cristo. Claro que sí, hay luchas, hay aflicciones, combates, azotes, persecuciones y tristezas. Incluso en el camino hacia el cielo. Este es un camino de dolor en muchos momentos.
Pero hay que entender algo, y es que mientras el converso es un niño, se alimenta con leche. Pero después de un periodo, ¿sí? Después de un periodo de tiempo y experiencias con Dios, pues debe convertirse en un hombre y alimentar, ayudándose con alimento sólido. Fortalecerse para la batalla de la fe. Fortalecernos para la batalla de la fe. Esto sucede con todos los creyentes, y ciertamente no fue diferente para Demas. Porque cuando Demas conoció a Cristo, miren, escuchando la apasionada predicación de Pablo, por ejemplo, seguramente se rindió a ese Dios que murió en la cruz por él. Y dulces son las palabras de la gracia, en las que Jesús, siendo hecho hombre, murió en nuestro lugar. Junto con esto viene el consuelo de Dios. ¿Cuánto lo reciben en esta hora? Un consuelo de Dios para todo afligido, para todo aquel que está triste, para todo aquel que quiere pensar que no ha alcanzado lo que ha anhelado, pero todavía hay Cristo para siempre como respuesta a la necesidad. Porque nosotros sentimos su amor y fue muy fuerte. Y seguro que Demas también lo sintió. Hay momentos que parece que nuestro corazón va a explotar de alegría cuando lo hemos escuchado hablar a través de esas maravillosas prédicas, a través de esos consejos. Pero no de tristeza, sino de alegría, de emoción, de ganas. Y si en ese momento hay tristeza, es porque no lo hemos conocido antes, o quizá de la manera como debiera. Pero todos sabemos que después de algún tiempo vienen las luchas, se presentan las batallas, y poco a poco nos somos sacados de ese confort en el cual vivimos, ¿sí? De nuestros hogares, y de repente empezamos a tener peligros en este campo de batalla. Demas estaba involucrado en estas batallas junto con Pablo, escuche bien, porque andar con Pablo no era fácil. Era andar con alguien que buscaba no solamente aquellos quienes profesaban supuestamente una fe, una religión, sino prácticamente por el Imperio Romano. Es que estaban andando con gente peligrosa. Usted y yo andamos con gente peligrosa también, porque son santos del cielo. El enemigo los busca a ellos, así nos va a buscar a nosotros también, si ya queremos y somos conformados como parte de este ejército de guerreros y guerreras. Eso, la intención es que podamos nosotros soportar en esta lucha las vicisitudes del enemigo que intentan agobiarnos. Y para Demas, estoy seguro de que también él sufrió esas batallas. Y el mismo Pablo lo dice, ¿sí? Y no solamente estaban con él Demas, sino también Epafras, Lucas, Marcos y otros. Su motivación era servir a su maestro, aprender de él, vivir para Cristo, colaborar con el reino de los cielos. Quería ayudar en lo que pudiera. Ese era Demas. Así como un hijo pequeño desea hacer lo que ve a su padre hacer. Porque si usted, por ejemplo, le pregunta a un niño de pequeño que ve a su padre como modelo, lógicamente, ¿qué quiere hacer cuando crezca? Seguramente le va a decir, quiero ser como mi papá. Pues así Demas quería ser como su padre en la fe, o sea, Pablo, porque veía que Cristo estaba con él. Y ahí la importancia de aquellos líderes que dejen una buena huella dentro de los creyentes, dentro de la misma iglesia donde nos comportamos o nos manejamos. Y ahí la importancia de que nuestros líderes sean un ejemplo a seguir, y no un ejemplo de debilidades, de derrotas, de vaivén, de negativismo. Que eso no se nos apegue en este camino. Digo nos apegue porque muchos empiezan con una fe alta y luego van terminando poco a poco socavados, ¿sí? Por el negativismo, por la incredulidad, y aunque tienen nombre de cristiano, están muertos. Que Dios nos guarde, que Dios nos guarde.
Tenemos que entender que además Demas veía el esfuerzo de los demás, no solamente de los apóstoles, sino de las demás personas quienes estaban alrededor, ¿sí? Siguiendo ese ministerio de Pablo, apoyando ese ministerio de Pablo. Y él no quería hacer menos de lo que otros hacían. Porque si todos se esforzaban, pues es común que incluso aquellos quienes tienen menos empeño se motiven a esforzarse también. Demas, por ejemplo, veía a Lucas ayudando, a Marcos colaborando, a Epafras, como ya lo dije, formando la iglesia de Colosas. Bendito sea el Señor. De repente la escritura no nos va al detalle de qué hacía cada uno de ellos, pero podemos ver que si eran colaboradores de Pablo y seguidores de este evangelio, pues estaban haciendo una gran obra. Muchas cosas que estaban alrededor, pues habían seguidores, y Demas era uno de ellos, era un colaborador de Pablo, de ese siervo fiel. ¿Es usted un siervo fiel, amado? Amada del Señor. Entonces debemos de entender que por supuesto pues también debían ayudar en lo que pudiera. Y eso es lo que hizo durante algunos años este hombre llamado Demas. Y el ejemplo del apóstol y el celo de los demás pues motivaban a Demas a ser colaborador de Pablo. Inicialmente su sentimiento pues no difería en nada del sentimiento común de todo cristiano, que tiene ejemplo de sus pastores dentro de la iglesia. Así es. Y de los demás obreros, o de aquellos quienes quieren trabajar como ellos. Pero entonces la pregunta es, ¿qué le pasó a Demas? Amados, ¿por qué Demas se apartó del camino del Señor? Alabado sea Cristo. Si nos metemos a esta historia, quiero llevarlos allá por el año 64 después de Cristo. Y ahí fecha ya más exacta. Dice que un 18 de julio ocurrió un gran incendio en Roma, debido a los rumores de que el propio emperador Nerón era responsable del incendio. Pero Nerón comenzó a culpar a los cristianos, ¿sí? Y se desató una persecución terrible, hermano, arrojando a muchos de ellos, mira, a los perros, mientras que a otros los crucificaban y los quemaban vivos. Terrible. Pero en ese momento se escribieron las últimas palabras del apóstol Pablo, como usted las ha podido leer o las puede leer después en 2 de Timoteo. La persecución de los cristianos era terrible, amados. Pablo estaba a punto de ser ejecutado, como él mismo lo dice, porque yo ya estoy siendo derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida está cerca, lo declaró el apóstol. Así que los cristianos habían sido dispersos por varias partes, incluyendo a los colaboradores de Pablo, como Crescente, como Tito. Dijo que solamente Lucas está conmigo. Palabras textuales del apóstol Pablo. Y la pregunta es, ¿y Demas? ¿Qué pasó con Demas? Pues Demas abandonó la fe. Él mismo lo expresa en ese verso base que acabamos de leer al empezar esta biografía. Porque él me ha abandonado, o sea, Demas me ha abandonado y se amando a este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. En ese momento declararse cristiano pues se volvió aún más peligroso, hermano. Debemos recordar que el Imperio Romano dominaba toda esa región y al ser acusados, óigase bien, por el propio emperador de haber incendiado la capital del imperio, pues había pocos lugares seguros donde los discípulos podían reunirse. Demas entonces tenía una elección que hacer: o mantenerse firme en la fe y aceptar una posible muerte, o abandonar la fe y vivir. Seguramente Pablo no era, ¿sí?, una vista muy agradable para el discípulo en ese momento. Aunque le agradó en los momentos donde quizás vio el mover de Dios, milagros, donde vio la palabra poderosamente moverse en los creyentes, en la vida de muchos, y haciendo la obra y cómo la obra crecía. En este momento parece ser que Demas no sintió esa misma fe. Vio a un Pablo ya viejo, quizás lo vio maltratado, aparte de eso preso y esperando ser ejecutado. Bendito sea el Señor. Porque
Hay que entender que en este llamado cristiano todos tenemos tiempos y momentos. Tenemos momentos donde tenemos una audiencia grande. En muchos momentos y lugares donde Dios nos da ese privilegio. Y para muchos líderes pueden tener ese aura espiritual, donde muchos están alrededor, donde muchos le apoyan, donde tiene muchos seguidores y se abre pues un perfil en la red. Lo más seguro es que lo sigan, que lo aplaudan, que le den visto arriba. Pero hermano, o amados del Señor, eso va a pasar. O aquellos quienes hoy dijeron, sí, estoy con usted. Si no tienen una fe puesta en el Señor, lo más seguro es que muchos de ellos luego después le bajen el dedo a usted, nos bajen el dedo a nosotros, nos vean cansados, nos vean agobiados, critiquen de nosotros, se aíslen de nosotros, hablen cosas que antes no lo hablaban. Porque ese es el llamado que todos y muchos de nosotros tenemos que aprender en este camino de la verdad. A ser despreciado, a ser menospreciado. Estoy seguro que Pablo en su interior también se sentía en su corazón mal al ver que aquellos que quizá un día le brindaron confianza, pues sufrieron también lo mismo que Cristo, la soledad. Y era una soledad terrible, porque no creo que estaba allá en casita con sus comodidades. Dice que estaba encarcelado, a punto ya de ser sacrificado. Aunque el gozo de Pablo era el Señor y siguió siendo el Señor, alabado sea Cristo para siempre, estoy seguro de que tenía una nostalgia en su corazón por sus amigos de fe, por las personas que nos habían pasado en su ministerio. Bendito sea el Señor. Cerremos paréntesis con el apóstol Pablo. Entonces, para que este Demas hubiese tomado una decisión, la verdad es que Pablo pues no era visto muy agradable, quizás para los ojos de Demas para ese momento. Y no solamente Demas, sino los discípulos. Estaban preocupados por las iglesias, mire, y hacía lo que podía para exhortarlos a mantener la fe, independientemente de lo que los hombres pudieran hacer. Y en este escenario incierto de tristeza, persecución y miseria, Demas abandonó la fe. Demas miró a su alrededor y vio que su modelo de creyente, o sea, Pablo, sería asesinado y terminaría así su vida. Vio cuánto sufrimiento él quizá y los discípulos estaban soportando y pensó que ya no valía la pena continuar. Alabado sea Cristo. Y volvió su mirada a las circunstancias de la vida y se dejó deslumbrar por el mundo. Se alejó, huyó, abandonó la fe para no ser perseguido por causa del amor de Cristo. Oh, qué pérdida terrible. Qué pérdida terrible, estimado hermano, hermana, amigo que me oye. Se alejó, huyó, abandonó la fe, abandonó a sus maestros, a los que depositaron una confianza, a los que un día quizá él puso a liderar. Él ya no era ejemplo, ya no quiso ser ejemplo. Muchos hablarían de Demetrio, muchos hablarían de Demas, muchos hablarían de aquel hombre que estaba con los apóstoles y quizá posiblemente era el sucesor de alguno de ellos en ese ministerio, pero abandonó la fe, el ministerio, el llamado que Dios quizá le tenía de una manera muy especial y diferente a lo de los apóstoles. O quizá morir en una cruz también como ellos, para tener una vida eterna, una gloriosa eternidad. Demas no lo soportó, no quiso seguir el camino de la fe. Olvidó lo que el apóstol Pablo le había enseñado antes. Olvidó las palabras, olvidó el testimonio, olvidó esas experiencias con las cuales habían compartido juntos en este camino del Señor. ¡Oh, qué terrible!
Qué terrible que todo se pierda en una decisión donde Dios no está ahí. Donde la palabra, aunque está viva, se apaga y se apaga. Por eso estas palabras que dejó escrito el apóstol en 2 Corintios capítulo 4, verso 16, es para que usted y yo las meditemos. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de mes en mes, de semana tras semana, no dice de día en día. Ahí fue donde el apóstol Pablo también quería decirle a los corintios que esta leve tribulación momentánea pues debe producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quizás estas palabras las escuchó o las leyó el mismo Demas. Y termina en este verso 18 también de este versículo diciendo, no mirándonos a nosotros, mire, Demas, no miremos a nosotros las cosas que se ven. Aleluya. Amado hermano, que tiene una debilidad, que está débil, que quiere alejarse, que quiere huir, no mire las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Oh, yo me imagino esta carta escrita, o mandándola, diría yo, a escribir Pablo, porque no sé si la pudo escribir en medio de su soledad, en medio de su tormento, en medio de su lucha, diciéndole las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Iglesia del Señor, amados del Señor, las cosas que no se ven son eternas. Así que no nos miremos a nosotros mismos, ni esas cosas que se ven, porque son temporales. Definitivamente Demas no estuvo a la altura de su nombre en hebreo original, que significa el que se consagró, sino que al volver al mundo pues terminó cumpliendo con el significado griego de su nombre, que es consagrado a la madre tierra. ¿Qué podemos sacar de conclusión nosotros, aparte de lo que ya hemos hablado? Que sería la historia de Demas una rareza, algo anormal de ocurrir. Era él una especie de anomalía cristiana. Ojalá fuera así, estimados hermanos, oyentes. Ojalá fuera una anomalía solamente de este hombre o de la vida cristiana, no. Porque muchos de los que están hoy en nuestras iglesias son fugitivos como Demas. Son fugitivos. Y ni siquiera se dan cuenta. ¿Cuántas personas hay hoy en las iglesias? En nuestras iglesias a las cuales les damos la mano en comunión. Llamamos hermanos, pero que están desviados de Dios en sus corazones y en sus mentes. Es triste ver esto en nuestra comunidad cristiana, pero debe pasar muchas veces. Y lastimosamente la cruz de Cristo no importa para estas personas. Parece que no importa. Solamente buscan sus bendiciones. Quieren adquirir de Dios las bendiciones, las misericordias, que Dios los escuche. Unas bendiciones económicas, materiales, personales, o quizás recibir en un momento determinado, en un ambiente espiritual, un momento de paz. Pero nada más es eso, un momento. No aceptan correcciones. No quieren ser pastoreados.
que solamente quieren exhibir su inteligencia y su razón. Yo estoy seguro que aquellos quienes están en el ministerio que saben más que nosotros, que somos simplemente líderes, colaboradores en la obra, pero ellos que conocen más a profundidad saben cuánta debilidad hay en el pueblo del Señor. La cuestión aquí es que las Escrituras nos termina diciendo que a tales hombres, a tales mujeres que se actúan de esa manera, evita. Miren lo que dice 2 de Timoteo, y estoy terminando ya este devocional que lo hemos querido llamar el devocional espiritual. Y hoy hablando bajo el tema de Demas, el hombre que dejó al apóstol Pablo. 2 Timoteo capítulo 3 verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque ellos dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. ¿Cuál es el consejo de Dios, estimado amigo? Hermano que me oye, no te hagas amigo de esa clase de gente. Qué triste es saber que Dios tiene que hacer acepción de personas, y no porque en su palabra esté la acepción de personas, sino que Él pone en su palabra también un límite. Pero Dios quiere que, a pesar de que ve en nosotros esas debilidades, ve en nosotros que podemos llegar a negar la fe, que podemos estar equivocados en conceptos, Dios sabe que mientras se tenga vida hay oportunidad. Y para eso es esta clase de programas, para que el amor y la misericordia de Dios nos siga dando una oportunidad. Yo no sé cuántos Demas pueden haber a través de este programa, como lo decía, ¿sí? ¿Cuántos Demas pueden haber entre nosotros? Algunos camuflados, algunos a punto ya de no querer seguir esta verdad, algunos quizás queriendo volver al mundo, queriendo volver a esa vieja vida atrás que un día dejó. Pero una cosa es que Dios tiene misericordia, porque han visto que hay hombres y mujeres de Dios consagrados y que ellos pueden ser un buen ejemplo para muchos. Y si no ha sido un buen ejemplo para usted, quizás esas personas que han sido líderes espirituales, déjeme decirle de que Dios le dará a usted el poder adquirir a través de las Escrituras personas, congregaciones que puedan tener la Escritura, una palabra de verdad, y que usted pueda hallar el camino de la fe sin tanto obstáculo a través de los malos testimonios. Vamos a orar. Padre de los cielos, yo quiero poner delante de ti, Señor, estas Escrituras, las cuales hoy hemos abierto a través de esta biografía llamada El hombre que abandonó al apóstol Pablo. No queremos ver más hombres y mujeres que abandonan la fe, que abandonan a Cristo y su servicio, que abandonan este llamamiento por errores humanos, por malos testimonios, o porque hay una debilidad en el corazón, una confusión en sus mentes. Espíritu Santo, derriba los argumentos humanos. Espíritu Santo, quita la ceguera en muchos corazones, aún en medio de nuestras iglesias. Levántanos, Señor, para ser hombres y mujeres verdaderos, que podamos proseguir el camino a pesar de la lucha, de la prueba. No sé qué pueda venir más adelante, qué persecuciones le puedan venir a la iglesia, qué momentos difíciles le pueda llegar a los hogares, qué momentos de dificultad pueda llegar en la vida de cada persona a través de sus sueños, sus anhelos. Pero una cosa sé, y es que el Dios de misericordia, de poder, de victoria, nos ha señalado el camino y nos ha dicho que creyésemos en Él, que tengamos confianza en Él, que creyéremos no solamente en Él,
sino que esperáramos en Él la salvación. En el mundo tendremos muchas aflicciones, pero tenemos que confiar que Él ya lo venció. Él venció a este mundo para darnos una esperanza mayor de poder y de verdad. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Amén. Qué bendición ha sido poder estar con ustedes este espacio, este tiempo. Si usted no ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, yo lo invito para que lo haga. Para que le diga: Señor, yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Y en esta hora, Señor, creo que tú tienes cosas mejores para mí, para mi familia. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Tenme en cuenta cuando yo parta de esta tierra, porque yo no quiero ser vencido por el mal. Yo no quiero tampoco, oh Dios, quitar esta porción de la palabra sobre mi vida y desaprovecharla, sino que la quiero aprovechar y decirte: Señor, yo creo a la palabra, creo a tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, somos Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Dos Quebradas La Capilla. Estamos ubicados allí en la avenida Simón Bolívar, número 5992. Los que quieran visitarnos, ahí les dejamos también un número de teléfono para que lo hagan. Soy el hermano Alejandro y estuve con ustedes en este programa llamado El Devocional Espiritual. Hoy con este testimonio y con esta biografía. Esperamos haya sido de bendición para ustedes. Los dejo con un videoclip musical, animándoles mucho para que sigamos adelante, sirviéndole al Señor, no desfalleciendo hasta el final, hasta la final trompeta. Iglesia del Señor esperará hasta el final a su Señor y seremos bendecidos. Dios les bendiga a todos. Ánimo, por favor, Cristo les ama. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Fortaleza mía, en ti confiaré. Tú eres mi escudo y la fuerza de mi salvación. Eres mi alto refugio. En mi angustia te invoqué y clamé a ti, Dios. Oíste mi voz desde tu templo y mi clamor llegó delante de ti y me ayudaste. No desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. Pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, Él nunca fallará. La luz brilla en las tinieblas y rompe las cadenas, destruye la opresión. Él es el Cordero que quita el pecado, mi Dios y Redentor. No desmayes, yo soy, tú
adversidad, todo es oscuridad, siento que no puedo más. Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro, ¿acaso habrá otro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo confieso, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres mi Salvador. No desmayes, yo soy tu esperanza, yo soy. Al caído, le das vista a los ciegos y liberas al cautivo. Tu palabra nos levanta, nos rodeas de esperanza, eres libertador. No desmayes, yo soy.